Inicié gravação. Sim. Olá, como estão? Bem? Dou bem-vinda a nome de todos e todas integrantes da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental. Encantado em vermos. Aqui haremos um encontro para falar de algo muito importante, que é a pesca, dentro do tema que é a fauna, né? Nós outros de América Latina estamos aí, temos 2 oceanos com problemas, grandes problemas sobre a pesca, especialmente. Esse seminário existe, como é dito anteriormente, por 2 razões. Uma, para uma estratégia de integração, e outra é para que nos capacitemos a nós outros mesmos, intercambiando experiência com colegas fiscais e especialistas que são os colaboradores de nossa rede. Assim, como é dito, vamos, pouco a pouco, melhorando nossas possibilidades de fortalecimento dessa rede de integração, né? Ao todo, nós hemos organizado 11 seminários web, ou, como se disse, webinários, e agora estamos no 5º seminário e continuaremos também entrando no ano de 2021. Nós outros aqui queremos agradecer em especial ao nosso operativo, ativo, Luciano Furtado Lobete, que é o facilitador deste seminário. Luciano Lobete Furtado, que é mestre em Direito Ambiental e também coordenador dos fiscais ambientais do estado de Mato Grosso do Sul. E está aqui também. Hoje, nós outros haremos o lançamento, que proximamente depois será lançado, subido por el YouTube, o lançamento de nosso livro Salvaguardas Socioambientales de la RANDEMPA, que com 19 autores, é financiado pela Fundação MOT, e com isto nós outros trabalhamos nas salvaguardas socioambientales, de la qual falará Luciano Furtado. Temos também a doutora Silva Caroline Rumiche Rochabrun, do Ministério Público de Peru, que é nossa amiga e diretora de la RANDEMPA também, e nossa colega Ana Maria Aldana Saavedra, do MP, do Ministério Público de Chile, que falará sobre a Lei General de Pesca em Chile, figuras culposas e responsabilidade das pessoas jurídicas. Silvia falará sobre proteção de áreas naturais protegidas e áreas aquáticas. Aqui hoje estava previsto, como hemos hecho a publicidade, a presença de Víctor José Encina Franco, do MP, do Paraguai, sobre pesca e las umidades, por uma proteção legal. Pero, afortunadamente, hoje, Vítor não Vítor, mas pelo sua mulher a ganhar bebê, né? É novo crio, novo jovem em nossas vidas, nova ente, nova vida. E por isso estamos aqui saudando também a Víctor Encina, que por isso não pudo comparecer. E é isto. Dou a palavra a Luciano Lobete. Olá, muito buenas tardes a todos que nos oem, muito buenas tardes a Escalope, nosso coordenador da Rede Latino-Americana do Ministério Público Ambiental, a nossas colegas que vão exponer hoje
Ana Aldana y Silvia Humichis, Ana del Chile y Silvia del Perú. Me gustaría entonces empezar este seminario con el primer acto que hay previsto, que es el lanzamiento de nuestro libro de la Red Salvaguardas Socioambientales. Este libro ha sido un producto de 19 autores que han escrito juntos este tema muy interesante y novedoso, que es de las salvaguardas socioambientales en las cuestiones de financiamientos internacionales. Ha sido un proyecto de la Red Latinoamericana con apoyo a Fundación MOT, y ha sido un gran desafío a nosotros fiscales a trabajar y mirar un poco cómo se funciona este engranaje de los financiamientos internacionales y cómo este dinero que es aplicado por países muy importantes, por bancos de desarrollo muy importantes, instituciones financieras, y cómo este dinero puede, por un lado, fortalecer las cuestiones ambientales y sociales, o, por otro, perjudicar las cuestiones ambientales y sociales. Entonces, este grupo de autores, que son 19 autores, escribieron cada uno un poco, desde temática de la cuestión laboral, del trabajo esclavo, de salvaguarda y consulta a pueblos indígenas, comunidades internacionales, un poco sobre el acuerdo de Escazú, y de mi parte se ha puesto para escribir un poco de la comparativo de los 4 bancos más grandes de desarrollo internacional financiero en sus salvaguardas ambientales. Entonces, nosotros comparamos los documentos de referencias del Banco Mundial, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Desarrollo, del nuevo Banco de Desarrollo, que es ligado al BRICS, que es de Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, y de AIB, que es el Banco Asiático de Investimento e Infraestructura. Entonces, empezando un poco a hablar sobre esto, la cuestión de salvaguardas ambientales son aquellas medidas de protecciones ambientales del medio ambiente natural, artificial, cultural o de trabajo, y también se incluye la protección social, especialmente a protección de poblaciones vulnerables, como poblaciones indígenas, aquí en Brasil las personas que se viven en antiguos quilombos, y otras poblaciones como, por ejemplo, aquellas poblaciones que viven de la pesca y de todo esto. Entonces, empieza esto con la responsabilidad de las instituciones financieras en esta cuestión ambiental, que se empezó con los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador han sido creados por el Banco Mundial en 2003 para los grandes proyectos de inversiones, y estos proyectos, entonces, hay que mirar dentro de estos proyectos la cuestión de los riesgos, de gestión de riesgos ambientales, protección de biodiversidad, adopción de mecanismos de prevención, control de polución, protección a la salud y a diversidad cultural y étnica de las poblaciones, evaluación de impactos socioeconómicos, eficiencia de producción y todo más. Y especialmente el respeto a los derechos humanos y a combate del trabajo infantil, la explotación del trabajo infantil. Entonces, los principios del Ecuador dividen los proyectos en categorías de gran riesgo, medio riesgo y bajo riesgo, y con esto se aplican. Y la importancia de esta temática es que la inversión de estos bancos son muy importantes a lo desarrollo de los países. Incluso si en algunos países no se pone la cuestión, esta cuestión de financiamiento, esto puede incluso atrabancar, prohibir, no permitir que estos países inversionen en cuestiones ambientales, en proyectos en los países, porque tienen problemas ambientales. Entonces, ya ha ocurrido de grandes inversiones que no han salido porque había algún problema con comunidades indígenas, con población tradicional, cuestión de prejuicio o problemas en áreas protegidas. Entonces, este estudio que nos hicimos ha sido con base en los documentos de referencia de estos 4 bancos: Banco Mundial, BID, el New Development Bank, que es de los BRICS, y el Banco Asiático. Y sacamos entonces algunos puntos comunes. De entre estos, que todos estos bancos exigen que
sus estándares, sus salvaguardas socioambientales sean más exigentes o igual a las legislaciones nacionales. O sea, si yo tengo una legislación nacional y en el banco hay una obligación más pesada, más protectiva al ambiente, hay que prevalecer la salvaguarda del Banco Internacional. Pero al revés, si en la ley nacional es más efectiva, es más protectiva, prevalece la ley nacional del país donde se habrá hacer la inversión. También, por otro lado, uno de los principios que está en todos los documentos de referencia es el principio de desarrollo sostenible. En este principio, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, apunta que su política es guiada por el principio de desarrollo sostenible, con base en la Declaración del Río 92, en la Agenda 21 y también en otros documentos, incluso de Joanesburgo. Entonces, un primer principio es del desarrollo sostenible. El segundo principio que está en todos estos documentos de los bancos es el principio de la precaución y de la prevención. Por ejemplo, el Banco de BRICS establece que se use una abordaje preventiva para justificar todas las decisiones discrecionarias en las situaciones que existen posibilidad de daño ambiental o social. O sea, el banco dice que si hay algún punto de dúvida, de necesidad de análisis, el principio de precaución y de la prevención hay que ser aplicado en las decisiones del banco. Otro punto que todos estos bancos exigen, entonces, que en sus proyectos sean exigidos la evaluación del impacto ambiental y la evaluación de los impactos sociales también. Entonces, no se permite, con base en este tipo de desarrollo, cualquier inversión pública de estos bancos que no tenga alguna evaluación de impacto ambiental y social. Y esto es muy importante, por ejemplo, en algunos casos de países que no exigen o no tienen evaluación de impacto ambiental para algún tipo de desarrollo que será hecho con inversión de estos bancos internacionales. En estos casos, entonces, aunque no tengan el país, por cuenta de la prevención y por cuenta de las normas de salvaguarda de los bancos serem arriba de las cuestiones de los países, va a tener que exigir una evaluación de impacto ambiental. Un otro punto muy importante en todos estos bancos es por la cuestión del principio de participación, del principio de la consulta pública y que todos los interesados en las decisiones del banco y de la inversión sean oídos. O sea, si habrá una inversión en un proyecto que va a atingir la vida de las personas, la biodiversidad, las ONGs que trabajan en esta temática tienen que ser oídas, las personas atingidas tienen que ser oídas, el gobierno involucrado hay que ser oído. Y esta participación debe especialmente ser hecha para que las personas puedan participar y decir lo que les parece ese proyecto y cómo ese proyecto va a atingir su vida. Y estos puntos deben ser analizados, escuchados, evaluados y decididos por quien está llevando y haciendo la tomada de la decisión. O sea, no puede ser algo sencillamente solo para escuchar o solo para participar formalmente, no, hay que ser, sí, con participación de las personas. También los principios de transparencia e información están ligadas con estos documentos y esto impone un diálogo abierto, una consulta pública y especialmente el acceso total y oportuno a la población atingida. Y este acceso hay que estar con la cuestión de la persona, es ser muy bien informada en una lenguaje sencilla que ella pueda comprender. También están en estos documentos de referencia la obligación del monitoreo del proyecto, sea en la cuestión ambiental o social. O sea, no interesa solamente que el proyecto tenga tenido una evaluación de impacto, una consulta pública, pero también cuando él va a empezar este proyecto y va a ser ejecutado, hay que tener un monitoreo de este proyecto
de sus impactos ambientales y sociales. Por fin, un punto común también en algunos de estos documentos y que casi no hay en las legislaciones de los países es la cuestión de los mecanismos de reclamación y solución de conflicto. Algunos de estos bancos, por ejemplo, el Banco Mundial, exige que el tomador de empréstimo cree un canal de comunicación para reclamaciones y un canal también de solución de conflictos para estas reclamaciones. No es común que tenga en las legislaciones de los países. Por tanto, hago aquí el reconocimiento a todos los autores de este libro, el reconocimiento a la red de este libro, y decir que esta temática es muy importante principalmente porque los países tienen que dentro de sus leyes prever estes puntos, porque se não há em suas leis, por exemplo, como em Brasil, que hora ou outra se quer quitar alguma avaliação de impacto de algum tipo de atividade, se quitar o processo de consulta, estes países que assim se proceda, podem colocar em risco a inversión de estos bancos. Entonces, agradezco mucho a la red esa oportunidad que hemos tenido y a este punto vuelvo a la cuestión de nuestro seminario para llamar nuestra colega Ana María Aldana para hacer su exposición sobre la temática de pesca en Chile, culposas y responsabilidad de las personas jurídicas. Muchas gracias, Luciano. Creo que Luis estaba hablando, no estoy segura. Sí, puedes hablar. Sí, Ana María, ¿me oye? Sí. Sí, quiero hacer un comentario antes. Los contenidos de estos seminarios se están resumiendo y será objeto de un informe al final de todos los seminarios. Y también les informo que próximamente daremos a conocer la dirección donde estamos alojando todas las grabaciones de estos vídeos. Perfecto. E a divulgação dessas gravações do informe, estamos trabalhando em isto, será acompanhado de um sumário com nomes de los ponentes e seus temas. Okay. Então, este será um produto que será entregue por divulgação a nossos teremos quase 1000 direções com 600 associados. Perfecto. Perfecto, bueno. Gracias, Scalopi, y gracias, Ana. Podemos seguir entonces con su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar a lo que es la red y principalmente a Luciano y también a Luis, por supuesto, por el lanzamiento de este libro. La verdad es que es un tema que a nosotros nos apasiona, pero no hay tanto escrito. Así que valoro mucho el que esto se traslade a un sustrato que efectivamente todos podemos acceder y al cual podamos hacer referencia. Sé que es difícil, así que muy sinceramente los felicito por el esfuerzo y espero que sigan así porque es muy importante para el área de derecho ambiental. En segundo lugar, agradecerles por la invitación. La verdad es que me siento honrada de estar en este grupo, que sé que de hace tantos años está trabajando por este tema y con mucho gusto participo en las condiciones que se me dijo recién y mucho más, si es que fuera posible ayudar, para poder hablar precisamente hoy de lo que es la ley de pesca, en particular en Chile. Para eso les pediría que me permitieran compartir pantalla. Si es que me funciona toda la parte técnica, que ustedes comprenderán que en estos días no siempre resulta exitosa, pero esperemos que esta vez sí. Por favor, les pediría que me avisaran si es que está apareciendo, debiera aparecer en los próximos segundos. Parece que ya está para aparecer. ¿Sí? Está cargando. Esto, ya llegó a nosotros. Está cargando, está. Sí. Ya está. ¿Está? Muchas gracias. Ya. Bueno, fui convocado hoy día para hablar de los delitos que tiene la Ley General de Pesca y Acuicultura, pero quería hacer una presentación un poco más entretenida.
que no fuera solamente decir los artículos y el contenido. Eso lo voy a hacer en resumen después. Quería partir con un caso que ocurrió en Chile que tiene que ver con los problemas generados a raíz de la contaminación de los lugares donde hay pesca. Este lugar en el cual se ve la fotografía es una comuna que se encuentra muy cerca de donde yo vivo, que se llama Coronel, y que está al sur de Chile. Si se pueden dar cuenta en la fotografía, aparece mar, tiene una gran bahía, y además hay mucha población. No sé si se alcanza a distinguir en la foto, aquí atrás hay casas, y también acá. Aproximadamente vive ahí 500.000 de personas. Es una comuna grande, no es una caleta de pescadores, es una ciudad productiva. Esto que se ve en la primera parte de la fotografía es una termoeléctrica. Desde ya, por supuesto, todos sabemos de que las termoeléctricas en general han sido muy cuestionadas por los elementos contaminantes que emiten a la atmósfera, pero en este caso, y por eso lo traje como un ejemplo relevante, surgió por una inquietud de los pescadores. En esta bahía, los pescadores ya no tenían producto marino que extraer, ninguno, ni siquiera en mala calidad, no había. Al bajar los buzos al fondo del mar, era como un paisaje lunar. Nosotros también bajamos con nuestros peritos y la verdad es que no había nada, salvo unas pequeñas algas rojas. Esas algas rojas nosotros las logramos analizar y pudimos darnos cuenta que tenían restos de un metal bien particular que es el mercurio. Después empezamos a hacer descarte. ¿Qué actividad industrial que pudiera emitir mercurio, generar mercurio, se desarrollaba en la orilla de este lugar donde había pesca? Empezamos a acotar principalmente a 2 termoeléctricas, pero en particular después llegamos a esta, a Bocamina. ¿Por qué? Porque también había quejas de los habitantes de aquí de los costados. Si se fijan, hay casas a los costados, porque ellos decían que en sus patios ya no había producción de vegetales. A veces tenían pequeñas huertas, lugares donde sacaban algunas acelgas, lechugas, productos para comer dentro del hogar, o árboles que tenían flores o frutos. Ya no existía eso. Y ellos adjudicaban la responsabilidad a la empresa Bocamina, puesto que emitía cenizas que les echaban a perder sus verduras. De esta forma, hicimos una amplia investigación aquí en la parte del mar y también en tierra. Es decir, esto abarcó no solamente lo que fue ley de pesca, sino que también otras normas, y pudimos determinar que efectivamente Bocamina tenía un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema estaba aquí. La foto que les puse recién se refiere a este lugar, que es la Central Bocamina. Lo que está aquí al lado son los acopios de carbón, porque la central termoeléctrica se alimenta de carbón para poder quemarlo, genera calor, mueve turbinas y eso genera electricidad. Eso es básicamente el funcionamiento. Pero ¿qué pasaba con el carbón después de todo el proceso productivo? Lo que pasaba era que se trasladaba mediante camiones por este camino hasta este vertedero. Este vertedero de cenizas, y aquí se pueden ver más claras las poblaciones y las casas que estaban a los lados, recibían las cenizas que volaban una vez que estas cenizas se secaban. ¿Por qué? Aquí se logra ver que estaba la costa. Como la mayoría de nosotros sabemos, al menos los que hemos podido visitar el mar, el viento generalmente viene desde la costa hacia el interior, sobre todo a determinadas horas, cuando hay más calor. El viento entonces arrastraba estas cenizas a estos lugares de la población. Pero todavía nos quedaba una pregunta. ¿Y por qué entonces no había pesca? Entonces, tuvimos que hacer otra investigación para ver qué ocurría debajo de este vertedero. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos de que había una napa subterránea, un río que pasaba bajo la tierra y que pasaba por aquí abajo. Como tenían que obtener permisos ambientales para poder tener este vertedero, habían puntos de vigilancia aquí, aquí, aquí y aquí, de las napas subterráneas que llevaban estas aguas. Aquí la calidad era buena del agua, no había nada que decir. Aquí ya era regular a mala, muy mala y muy mala. Entonces, ¿qué pudimos concluir? Que efectivamente al pasar por debajo del vertedero se contaminaban estas aguas. ¿Y por qué?
Porque el vertedero había sido construido con una capa que en teoría era impermeable y no dejaba que las cenizas, cuando se mojaran con la lluvia, hiciera un proceso de lixiviación, o sea, que traspasara el fondo de la tierra hacia abajo. Sin embargo, lamentablemente eso no estaba en buen estado de mantención. Por lo mismo, entonces, todas estas cenizas colaban todos sus metales pesados a este río subterráneo que pasaba a desembocar al mar, lo que provocaba que todo este mercurio, principalmente mercurio, se arrastraba y finalmente contaminaba la bahía y eliminó los recursos de pesca de la bahía. En todo caso, la historia tiene un final relativamente feliz porque hicimos una investigación. Se formalizó en ese tiempo con una norma que no es la que actualmente rige, la actual es mejor, respecto de los administradores de esta central, de la gerencia. No formalizamos a los trabajadores que operaban el vertedero, sino que solamente a jefatura. Y logramos terminar esta causa con sanción respecto de ellos y además que el vertedero tuvieron que cerrarlo con una nueva forma de hacerlo que efectivamente impide que se pase todo el resto hacia abajo, una situación de ingeniería bastante compleja, que es más larga de explicar, pero que permitió que efectivamente esto ya dejara de ser un foco de contaminación. Y como digo, la historia es relativamente feliz porque al final, esto ocurrió hace como 2 años, hicimos visitas hoy, este año 2020, en estos sectores, y en estos sectores ahora hay flores, hay árboles, hay pasto, hay pájaros. Es un cambio en la vida silvestre bastante notorio y que efectivamente nos confirma de que aquí estaba, si no la única, pueden haber más, pero al menos una de las principales fuentes de contaminación de esta comunidad. ¿Por qué era este preámbulo? Era para poder dar inicio a que efectivamente las leyes de pesca o lo que tiende a proteger la pesca es una parte central y que realmente debe ser potenciada dentro de las legislaciones, entiendo yo, de los distintos países. Así, aterrizando ya en la normativa que nos rige, al menos acá en Chile, lo que se hace es seguir por la ley de pesca una cadena, que es la cadena de producción. La captura, que tiene que ver con las normas un poco que estaba contando del caso que pasó. Luego, el desembarque de esto, el transporte, el procesamiento, la comercialización, la venta, el transporte de esta venta y finalmente también llegando hasta la cadena de exportación. Ahora, en todas estas fases, la ley de pesca chilena tiene distintas normas y estas normas están divididas de la siguiente forma. Primero vinculados a la actividad pesquera. Esta es la primera fase de lo que abarca la ley de pesca. Vinculadas a otras de las etapas que no tienen que ver con la pesca o con la captura. Vinculados también normas a las fiscalizaciones, protegiendo las fiscalizaciones de los encargados para poder pesquisar cuando haya falla dentro de esta cadena productiva. Y finalmente, en la que yo voy a poner un acento, aquellas normas vinculadas al resguardo del medio ambiente, que también están dentro de esta ley de pesca. Respecto de estas normas que están vinculadas al resguardo del medio ambiente, existen varias de ellas. Una de ellas es el artículo 135 bis, que habla del delito de caza o captura de cetáceos. En Chile está absolutamente prohibido, no se pueden capturar ningún tipo de cetáceos. Y esto tiene penas, la verdad es que bastante altas en la legislación chilena. El artículo 136, que en este quiero detenerme un poco, porque este es el artículo que utilizamos en la causa que recién les acabo de explicar, en la de Bocamina. Esto porque entendimos que se estaba introduciendo por parte de la empresa agentes contaminantes que causaron daño a los recursos hidrobiológicos. Ahora, esta norma tiene no la puse en extenso, pero tiene varias características bastante positivas, sobre todo en la forma en que está actualmente, que fue modificada hace aproximadamente 1 año y medio. Primero, nos permite perseguir un delito de peligro. No es necesario en la legislación chilena que se produzca un daño efectivo, sino solamente que se emita o que se introduzca este agente contaminante. En segundo lugar, establece una diferencia en la norma respecto de aquellas ocasiones en que se ha cometido con dolo, distinto de cuando se ha cometido con culpa. ¿Por qué? Porque la verdad es que es difícil encontrar
al menos a nivel empresarial, una empresa que descaradamente esté contaminando el medio ambiente, al menos en la parte de pesca eso está bastante regulado acá en Chile, pero sí es probable que por un manejo descuidado de su propia cadena productiva o de las normas de protección que las rigen, se hayan cometido exactamente cometido algunos hechos que en definitiva producen una responsabilidad a título de culpa. En ese sentido, la norma chilena permite que se castigue al que lo ha cometido con dolo, pero también al que lo ha cometido con culpa. Y otra cosa muy importante que la voy a ver al final es que el artículo 136 permite también perseguir las personas jurídicas, esto es, a las personas que están a cargo de las propias empresas. Otros artículos, no quiero detenerme mucho en ello, en todo caso voy a dejar la presentación a disposición de la red, es que también se castiga todo lo que es la introducción de organismos genéticamente modificados. Aquí he tenido otro caso que también es llamativo y que consiste en que se ha introducido mucho por parte de importadores peces para peceras, para estas peceritas donde salen los pequeños peces, pero que son color flúor, fluorescente. Uno apaga la luz y brillan. Esos hemos podido descubrir de que no es que hayan tenido esa condición naturalmente, sino que fue porque genéticamente cambiaron la información del pez y efectivamente al cambiarla genera esta luz. Y esto está sancionado por la ley de pesca. También la internación de especies hidrobiológicas sin autorización, como también podía entenderse el caso de estos peces flúor, la liberación de especies exóticas. Aquí la verdad es que hemos tenido serios problemas, sobre todo, no tanto de los centros de cultivo sin autorización, sino que más bien de las personas que compran ciertas especies que son extrañas a nuestro ecosistema, como para tenerlos de colección en sus casas, pero después o se aburren o se les arrancan, y eso efectivamente produce un daño grave al ecosistema. En términos generales, todas estas normas tienen un tratamiento en Chile que permite que nosotros como Fiscalía persigamos penalmente este tipo de delitos, pero además las instituciones administrativas también hagan una persecución respecto a sus sanciones de multa. Me explico. En el caso de Bocamina, nosotros hicimos una investigación penal y la terminamos penalmente. En el caso de la institucionalidad ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente también hizo una investigación y también lo sancionó con otro tipo de sanciones. Y por otro lado, Cernapesca, que es nuestro organismo que ve el resguardo de las normas de pesca, también hizo una investigación administrativa y puso otras sanciones por hechos distintos de los que habíamos investigado, tanto Superintendencia de Medio Ambiente como nosotros como Fiscalía. Otra característica es que todos son delitos de acción penal pública, lo cual significa de que la Fiscalía puede iniciar una investigación de oficio cuando sepa que existe algún hecho que pueda revestir caracteres de delito. Bocamina, de hecho, a pesar de lo grave que había sido el impacto de la comunidad, la verdad es que ninguno de ellos, tal vez por desconocimiento de la normativa, habían presentado denuncia, nunca. Pero comenzaron a hacer protestas en la zona costera y eso motivó a que en lo personal yo misma solicitara a la jefatura que se iniciara una investigación de oficio y así se hizo. Y efectivamente eso desembocó en la causa que ya les conté. Las penas se han aumentado en esta última modificación que, como les dije, es de hace poco más de un año y llega a presidio menor en su grado máximo y también presidio mayor en su grado mínimo. En tiempos de pena llega hasta los 10 años de presidio, partiendo en penas, por supuesto, más bajas de 61 días, dependiendo de las condiciones y las circunstancias modificatorias que tenga, pero efectivamente logramos aumentar bastante, al menos el rango mayor de la pena. Está delimitado específicamente para los casos de dolo o aquellos en que ha habido un grave daño ambiental, que también está definido en la ley. También llega a una multa que en el caso de pesos chilenos es a más de 480 millones de pesos, que esto es más o menos como $1 millón, para que tengan una idea quienes no conocen el valor de nuestra moneda nacional. También permite que nosotros podamos decomisar, o sea, incautar y dejar para nosotros los equipos de buceo, las embarcaciones, los vehículos que sean utilizados y todos los recursos hidrobiológicos y productos derivados de estos hechos.
Finalmente, y con esto termino, la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue un logro de esta última modificación de la ley de pesca, y que no solamente incorporó delitos de otras naturalezas a los que podían ser perseguidos respecto de los gerentes, sino que en especial estableció la responsabilidad de las personas jurídicas respecto de delitos de la ley de pesca. Todavía no tenemos un cuerpo normativo de delitos ambientales propiamente tal, ordenado de esa forma en la legislación chilena, pero sí la ley de pesca establece todos estos delitos de esta área en una serie de artículos, y estos artículos, que son los que están aquí determinados, efectivamente permite que nosotros persigamos no solo, por ejemplo, al gerente de esta empresa Bocamina, como lo tuve que hacer en ese momento, que la ley no me lo permitía, otra cosa, sino que en este año, si es que esto hubiera ocurrido, tal vez podríamos haber formalizado a la empresa, que en este caso era una empresa con fondos españoles, que es Enel Américas, y que ellos estaban administrando esta termoeléctrica, situación por la cual seguramente también habría tenido un impacto mucho mayor, porque ahí ya se formaliza a la empresa, con todo el perjuicio que significa eso para empresas, especialmente multinacionales, y que también lleva la responsabilidad, entiendo en lo personal, realmente donde está, que estos son decisiones de la empresa más allá de los gerentes que están a cargo de las propias unidades fiscalizadas. Eso es. Muchas gracias. Hola, Ana. Muy bueno. Felicitaciones por su presentación. Y vamos pasar directamente para nuestra colega Silvia Ramucci. Y ahí al final, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, hacemos las respuestas, las contestaciones juntos. Ese tema, no sabía que en Chile también se podría procesar las personas jurídicas, acá en Brasil también, y esto es un desarrollo muy grande porque ayuda mucho en la persecución penal, ¿no? Pero entonces, seguimos con Silvia para su presentación. Silvia, que es fiscal en Perú y que va a nos hablar también sobre la temática de protección de áreas naturales en área acuática. Nuestra colega Silvia Carolina Rumichi Rochabrun, no sé si es así que se habla, que es una fiscal muy actuante en Perú. Silvia, tú estás con la palabra por 20, 25 minutos, ¿sí? Gracias, Luciano. Gracias. Quiero iniciar felicitando en primer lugar este libro, ¿no? Este nuevo producto de la red, que como bien dijo Ana María, es, siendo que muy poco se publica al respecto, va a ser un gran referente para todos los fiscales ambientales o todos los que estamos en este mundo, ¿no? Ambiental. Y en segundo lugar, agradecer a Luciano y a Luis la invitación para participar en este seminario web, agradeciendo también este impulso constante, continuo que ustedes tienen con la red. Están allí siempre junto a nosotros, apoyándonos. Y también en estos eventos, ¿no? Que como bien también lo dijo Ana María, son tan importantes porque nos permiten compartir experiencias de los diferentes países. Si bien es cierto, muchas veces nuestra legislación es diferente, sin embargo, hay experiencias que pueden ser aplicadas en los distintos países, ¿no? Y esto las experiencias de otros nos ayudan en el trabajo y mejoran el trabajo que los fiscales realizamos en las diferentes partes del mundo. Bien, igualmente voy a compartir unas diapositivas. No sé si puedo, a ver. ¿Sí se ve? Sí, no está en modo presentación, pero se ve. A ver, ahí está. Sí, ahora sí. Ya, ok, gracias. Bien, la experiencia que yo voy a compartir es sobre un área natural protegida, que es una reserva nacional, que forma parte de un sistema. Esta es la isla Lobos de Tierra, donde hay una gran diversidad. Está ubicada en la jurisdicción que es competencia de esta fiscalía en la que trabajo, ¿no?
Previamente voy a... Ay, ¿cómo se hace? A referirme al marco legal para ponernos en contexto, ¿no? En principio, nuestra Constitución Política del Perú establece en su artículo 67 que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Y conforme al artículo 68, esta es una obligación que le corresponde al Estado peruano, ¿no? La de promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Es así que se crea en el año 2008 el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas mediante el Decreto Legislativo 1013. Este es un organismo público técnico especializado que se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente. No obstante, la creación es del año 2000 tal. Sin embargo, ya las primeras áreas naturales protegidas fue hacia más o menos el año 40. Ya en nuestro país existían ya algunas áreas naturales protegidas. Sin embargo, Servicio Nacional fue precisamente establecido con la finalidad de que se encargara propiamente tenía a cargo la dirección y el establecimiento de aquellos criterios técnicos y administrativos para la conservación de estas áreas naturales protegidas. Tenemos una ley especial, ¿no? Una ley para áreas naturales protegidas, que es la ley 26834, y que también tiene un reglamento en la cual obviamente se desarrolla esta ley y todas las funciones y objetivos que ésta tiene. En principio tenemos que saber que un área natural protegida es cualquier espacio, ya sea continental o marítimo, de nuestro territorio nacional, que tiene una gran importancia en la conservación de la diversidad biológica y los demás valores asociados. Las áreas naturales protegidas se crean a perpetuidad, es decir, no hay posibilidad de poder luego desistirse de esta decisión tomada, pero sí efectivamente, sí se puede modificar un área natural protegida. Y esta modificación, la ley incluso ha establecido unos cerrojos muy fuertes porque en el caso de que se desee ampliar el área natural protegida, basta la exigencia de un decreto supremo. Sin embargo, cuando lo que se pretende es la reducción, si la ley de áreas naturales protegidas exige que se haga necesariamente a través de una ley. Sin embargo, hablar de áreas naturales protegidas, porque muchas veces se ha entendido así, no es hablar de que no se puede realizar ningún uso o no se puede realizar aprovechamiento en este lugar. O sea, no es sinónimo de no aprovechamiento, sino que es sinónimo de aprovechamiento sostenible. Aunque también es cierto que ello va a depender también de las categorías que como áreas naturales tienen, ¿no? Es decir, no en todas las áreas naturales protegidas se puede realizar, por ejemplo, extracción de recursos naturales, sin embargo, sí se puede realizar otro tipo de aprovechamientos. Ahora, este aprovechamiento no solo es un aprovechamiento de la diversidad biológica que existe en esta, sino también respecto de valores asociados como son el interés cultural, paisajístico, científico, ¿no? de estas áreas. Yo he querido en estas diapositivas he colocado algunos objetivos que tienen las áreas naturales protegidas, pero desde el punto de vista, bueno, ambiental en su componente biológico, porque también tiene otros componentes que son los que se protegen, como hace un rato lo mencioné, que son el tema de investigación, de recreación, de turismo, de educación, ¿no? Estos objetivos biológicos son la de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, evitar la extinción de especies de flora y fauna amenazada, restaurar ecosistemas deteriorados, entre otros, ¿no? Bueno, mejorar y cuidar sitios de reproducción o de refugio, rutas de migración y proteger sitios frágiles. Las áreas naturales protegidas en el Perú, en total, las de ámbito y de administración nacional son 75.
Estas forman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y están administradas por este Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Estas son las de carácter nacional. En el caso del ámbito regional, a la fecha son 25, los administradores son nuestros gobiernos regionales, ¿no? Las establecen igualmente y son ellos quienes se encargan de su administración. Aquí también quería referirme, no lo he puesto en la diapositiva, sin embargo, también existen áreas naturales, áreas regionales o de conservación municipal, es decir, en lo que vienen a ser en nuestras provincias y en nuestros distritos, que de acuerdo a nuestra distribución en el Perú, digamos, jurisdicciones más pequeñas, ¿no? Y también son administradas por las municipalidades, pero se proponen al gobierno regional, que se encarga de su creación. Y también tenemos áreas naturales o áreas de conservación privada, que son administrados por propietarios privados o las personas que éstas designen, y que se solicitan igualmente para ser declaradas como tal. En este caso de las áreas de conservación privada, es importante resaltar que una vez que se aprueba o que se declara este área de conservación privada, eso genera al titular un compromiso de mínimamente 10 años conservar la diversidad biológica que hay en este lugar, ¿no? Puede dedicar un área o todo el área de este lugar. Igualmente, acá en el Perú, estas áreas pueden ser registradas ante los registros públicos. En el caso de estas áreas que se encuentran como áreas naturales protegidas, si vemos, es una gran extensión de nuestro territorio nacional, ya sea en su parte continental como en su parte marítima. En su parte continental son 22.645.810.51 hectáreas. Y en la superficie marítima son 403.915 hectáreas, ¿no? Que vienen a formar representan el 17.31% de nuestro territorio nacional protegido. Como señalaba, son 75 áreas naturales protegidas, de las cuales 11 se encuentran en el ámbito costero, nuestro país, están aquí, y 3 de ellas incluyen ambientes marítimos, entre los cuales obviamente se encuentra la isla de la que luego voy a hablar. Existen en nuestro país tres áreas naturales de marino costeras, como señalé, Paracas y San Fernando, que se encuentran hacia la parte sur, ¿no? Hacia Ica, ¿no? Debajo de Lima, para los que conocen nuestro país. Y luego tenemos islas y puntas guaneras. Igualmente 27 áreas marinas protegidas, de las cuales 25 pertenecen a la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras de nuestro país. Yo les había hablado de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, que su creación se da mediante un decreto supremo, el 24 del año 2009, que es un decreto del Ministerio del Ambiente, en la cual se declaran 140.833.47 hectáreas protegidas. Igualmente, esta Reserva Nacional, por ser de carácter nacional, valga la redundancia, está administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene, digamos, subsedes en distintas partes de nuestro país y que comprende 22 islas e islotes y 11 puntas guaneras, ¿no? En estas 22 islas, islotes y puntas guaneras se encuentran una gran cantidad o bastante diversidad biológica que es necesario proteger. Así, por ejemplo, se encuentra el 100% de las aves guaneras, también se encuentra el 80% de los lobos marinos y de los pingüinos de Humboldt, que también son especies protegidas. Bien, llegamos a la isla Lobo de Tierra, que como les mi fiscalía
realiza trabajo en esta zona del Perú, es decir, en la zona norte de nuestro país. Acá nomás está Tumbes y acá ya estamos en Ecuador. Aquí, bueno, trabajamos 2 fiscalías y estamos divididos para algunas provincias de Piura se han dividido en la jurisdicción o el ámbito de competencia. A mí me ha tocado en parte, en los casos de 2 provincias importantes, la de Sechura y la de Paita, ¿sí? Este ámbito marino costero, y en el caso de la Fiscalía de Sullana, que es otra de las fiscalías especializadas, el ámbito de Talara, que ellos tienen mayores problemas en temas de contaminación, pues en esta parte se desarrolla temas de explotación minera, ¿no? Sobre todo de petróleo. Bien, esta isla se encuentra ubicada aquí, en esta zona de aquí, que está, digamos, y que ha generado en algún momento, digamos, entre comillas, algunos conflictos entre 2 provincias, que es en 2 regiones, que es Piura, que es la región donde yo estoy, y la de Lambayeque, ¿no? Esta área natural protegida, o bueno, esta isla que forma parte de la reserva de islas, islotes y puntas maneras, es una... no solamente protege, como aquí ustedes podrán apreciar un polígono, no solamente protege la parte continental, no solamente protege el territorio, sino que protege toda el área adyacente. Son 2 millas náuticas alrededor de la isla que se encuentran protegidas, y que, como ya señalé anteriormente, se puede realizar aprovechamiento, pero este es un aprovechamiento a través de planes de manejo que tienen que ser aprobados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidos, y obviamente con intervención de quien regula las actividades, en este caso del sector pesquería, pero obviamente con la opinión favorable y la aprobación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del CERNAN. Como les había señalado anteriormente, esta isla es un corredor marino de conservación marino, insular y costero, que alberga una gran diversidad biológica. Encontramos gran cantidad de aves guaneras, incluso en algún momento la isla ha sido hace muchos años el lugar de producción de guano, ¿no? De guano de la isla, cuando fue el boom guanero, de allí se extraía. Incluso cuando uno va a la isla todavía puede encontrar parte de estas instalaciones, aunque ya se encuentran bastante deterioradas. Aquí también hay una gran población de lobos marinos, ¿no? Que también, si nosotros revisamos la lista de especies de CITES, allí se encuentran las 2 especies de lobos marinos que existen en esta isla. Y además es un banco natural de este recurso hidrobiológico llamado conchas de abanico, que además es la razón de la problemática que existe en esta isla. Mucha gente en embarcaciones pequeñas y grandes llega al lugar, a pesar de que está ubicado, en el caso de partir desde nuestra jurisdicción, desde Paita, aproximadamente está a 8 o a 10 horas de navegación, y partiendo de otros lugares hasta de 6 horas de navegación, llegan a este lugar y se extraen estas conchas de abanico de manera indiscriminada, normalmente de manera artesanal aún, sin embargo luego son colocadas en unas embarcaciones mucho más grandes, ¿no? En esta zona del Perú existen lo que nosotros llamamos los criaderos de conchas de abanico, que están ubicadas en Sechura, y se supone que allí deberían sembrarse estos recursos y luego cultivarse para su comercialización. Sin embargo, se ha logrado detectar que gran cantidad de este recurso no se produce en estas áreas de repoblamiento, que se llaman áreas de repoblamiento de conchas de abanico, sino que son extraídas de este banco natural, ¿no?
ya en alguna oportunidad, cuando se ha realizado operativos en esta zona con personal especializado de nuestras fuerzas de la Marina de Guerra del Perú, se logró visualizar que habían áreas que no había nada de recursos, ya estaba totalmente depredado, ¿no? Sin embargo, sabemos que luego se puede ir regenerando este recurso. Sin embargo, para ello es necesario poder regular las actividades extractivas que se realizan en la zona. De lo contrario, no se va a poder recuperar este espacio. Este es el panorama que nosotros encontramos allá por el año 2010, que se realizó el primer operativo por esta fiscalía. Encontramos un aproximado de 200 embarcaciones apostadas en el lugar, ¿no? Estas embarcaciones que ustedes aprecian aquí en el lado izquierdo son embarcaciones que denominan embarcaciones madrinas, ¿no? En las cuales previamente se extraen en estas embarcaciones más pequeñas, así como las que están en el lado derecho. Son las personas que extraen este recurso son buzos no profesionales en su gran mayoría, que únicamente tienen en esas embarcaciones una compresora de aire y a la cual conectan unas mangueras y con ellas bajan y realizan por largos periodos de tiempo la extracción de este recurso que colocan únicamente en estas mallas, ¿no? No importan los tamaños, no importa la zona, como ustedes pueden apreciar, está bastante cerca de la costa. Nosotros al realizar operativos hemos encontrado que esta extracción se realiza incluso dentro de los 500 metros de la costa de la isla, ¿no? Yo creo que esta fotografía o esto es muy gráfico, ¿no? Del lugar donde nosotros hemos intervenido. Y son grandes cantidades de este recurso, son millones. Cada manojo, ¿no? Cada manojo tiene más o menos unos 20, 30 kilogramos y en cada una de estas embarcaciones pequeñas a veces se ha logrado 100 más o menos manojos que se han logrado encontrar, ¿no? Como yo digo, luego se transportan a estas embarcaciones más grandes y bueno, son transportadas fuera de esta zona. Aquí me voy a detener para señalar que en la isla Lobo de Tierra, además de ser un área natural protegida, este recurso en específico de conchas de abanico es un recurso que se encuentra vedado. Existen resoluciones administrativas aprobadas por el gobierno regional de Piura que declaran en veda este recurso en esta zona. Además, no solamente hablamos de vedas en la zona de la extracción o por el origen, sino además también está prohibido el tráfico de este recurso. Estas son algunas fotografías de los operativos a los que hemos realizado. Como ya lo he indicado, está a 8 horas de navegación. En algunas oportunidades se ha podido realizar con estas embarcaciones, con estas patrulleras costeras que son más pequeñas, pero en otras ocasiones hemos logrado hacerlo con estas embarcaciones mucho más grandes, ¿no? Con estos buques mucho más grandes. La última operación se ha realizado en el mes de octubre, no, a comienzos de noviembre de este año, y se ha logrado la intervención de 21 embarcaciones, ¿no? Lo que sí podemos decir es que con relación al año 2010 en que iniciamos estas operaciones, ha disminuido la afluencia de embarcaciones que llegan al lugar. Sin embargo, el Estado no está presente de manera constante en el lugar, ¿no? Solamente se hace de manera intermitente con el apoyo de las entidades sectoriales que tienen competencia en la materia, ¿no? Miren, ustedes aquí aprecian la cantidad de estos manojos con conchas de abanico. Normalmente lo que se ha realizado es
que siendo que las han extraído en este lugar, normalmente las encontramos todavía en estado vivo y son devueltas por la autoridad administrativa al medio acuático, ¿no? Son devueltas al mar para permitir, obviamente, la conservación de estas especies. Incluso de acuerdo a las normas que tiene la Capitanía del Puerto, o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú, en realidad no deberían ni siquiera ingresar a este espacio de las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque cuando se ha realizado intervención siempre se nos ha dicho que no, que están llegando a descansar, que la isla es un lugar en el que finalmente no reciben el aire de frente y entonces les genera mayor protección si es que se quedan en el mar y que por ello lo hacen. Sin embargo, se ha detectado que ello no es tan cierto, ¿no? Que realizan extracción de estos recursos, no solamente de otros también, pero en el caso de los otros recursos, bueno, se realizan de manera un poco, digamos, más artesanal, pero igualmente mientras no haya un plan de manejo, no se debería o no se puede realizar actividad extractiva en este lugar. Por eso es que bueno, y se han iniciado ante estas intervenciones, se han iniciado investigaciones. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos en principio 3 figuras, ¿no? La extracción ilegal de especies acuáticas, bueno, es extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas, cuyas penas van de 3 a los 5 años, y que es una forma agravada cuando estamos hablando de los recursos que son extraídos en estas áreas naturales protegidas y cuando se trata de especies protegidas. Como lo decía hace un momento, en el caso de las conchas de abanico, se encuentran o provienen de un área natural protegida y además son especies protegidas. Y la pena es mayor, va desde los 4 hasta los 7 años. Sin embargo, también está contemplada la figura del tráfico ilegal de especies acuáticas. Como les decía, también existen normas administrativas que prohíben el tráfico de estos recursos cuando no se tiene o no se ha acreditado el origen legal de los mismos. En el caso de Perú, lo hace el organismo de sanidad pesquera, que nosotros denominamos SANIPES, y que con una declaración de extracción de recursos bivalvos, que es con lo que se acredita cuál es el lugar de extracción, que obviamente no podría ser la isla si es que no existe un plan de manejo. Las acciones que se han realizado, bueno, en el caso de Perú, los que tienen competencia administrativa en la fiscalización de estas actividades son la Dirección Regional de Producción, en este caso de Piura, aunque también Lambayeque tiene jurisdicción, el otro departamento que está más abajo de Piura y que también realiza estas acciones de fiscalización y control. La Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, con quienes digamos que tenemos una actividad mucho más frecuente. El organismo de sanidad pesquera, que en realidad es el organismo que certifica la inocuidad de este recurso, pero también hemos incluido en este trabajo, no en el tema operativo, pero sí en el tema propiamente de las acciones de prevención que realizamos, a otras entidades públicas con la intención de, digamos, entre comillas, atacar las actividades ilegales desde diferentes puntos, ¿no? En el caso de la fiscalización laboral, por el tema propiamente de las personas que realizan este trabajo, como yo lo he señalado, por ejemplo, hay buzos que trabajan de manera no adecuada, son personas que no están certificadas y ya se han producido, por lo menos en la provincia de Sechura, varias muertes por descompresión, ¿no? Porque son personas que no solamente no están capacitadas, sino que además en la isla
este recurso se encuentra a gran profundidad y obviamente esto, si no son personas capacitadas, es que luego van a tener estos problemas de descompresión. Y finalmente la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que se encarga de recaudar nuestros impuestos y que también entra a tallar porque, como nosotros sabemos, hay gran evasión de impuestos. Nadie dice que el recurso viene de la isla, por tanto, obviamente es lo que genera esto mayor problema, ¿no? Se han logrado ya a la fecha sentencias condenatorias, ¿no? Son penas privativas de la libertad, pero se encuentran suspendidas, se ha logrado montos altos por reparación civil, pero también es importante y quiero indicar que nosotros en el Perú, al igual que pasa con el tema de minería, al igual que pasa con el tema del tráfico de productos forestales o de la tala ilegal, tenemos la figura de la interdicción pesquera, que le permite al Ministerio Público realizar el decomiso y la destrucción de todos los objetos, instrumentos y o efectos del delito, ¿no? Si bien es cierto, ya existen protocolos de interdicción pesquera, se han realizado, sin embargo, aún todavía las instituciones vienen trabajando el tema de estos protocolos porque la destrucción en el mar acarrea obviamente o genera algunos problemas, ¿no? Ustedes saben que en una embarcación encontramos combustible, aceites, entonces es difícil que se proceda a la destrucción de estos instrumentos, por ejemplo, de las embarcaciones en el mar, porque obviamente genera impactos a los recursos y a los componentes del ambiente, ¿no? Esa es nuestra experiencia en la isla Lobos de Tierra. Realizamos operativos de manera constante, ¿no? Constante con la finalidad de poder erradicar esta actividad, pero sin embargo, no solamente realizamos acciones de represión. Ustedes, mejor que nadie, saben que las acciones de prevención deberían ser lo que prime, ¿no? Y por ello trabajamos con las entidades sectoriales con la finalidad de que se agudicen algunos mecanismos de producción. Por ejemplo, estamos constantemente verificando el tema de la normativa, del cumplimiento no solamente de las normas, sino también aquello que permita, por ejemplo, generar documentos de trazabilidad, porque si no hay trazabilidad o si no se verifica la trazabilidad, es que se permite que se realice esta actividad, digamos, de manera legal, entre comillas, ¿no? Se legaliza a través de la falta de estos documentos y finalmente ingresan al círculo del comercio y se pierde, digamos, y no obstante, en los volúmenes de producción nosotros nos podemos dar cuenta que se trata de actividades ilegales. Esta es la experiencia que quería compartir con todos. Excelente, Silvia. Muy buena presentación, un caso muy interesante de la defensa de los recursos marinos, especialmente un país como el tuyo que es bellísimo, hay muchísimos puntos marinos, he conocido algunas islas de estas donde había estos lobos marinos y los guanos, bellísimo. Me gusta, en cuanto si alguien que está aquí en la audiencia quiere hacer alguna pregunta, me gustaría hacer una pregunta inicialmente a Ana y después a ti, Silvia. Para Ana, preguntar si en la cuestión de la responsabilidad personal, o de la responsabilidad de la persona jurídica en Chile, si es necesario la doble imputación, o sea, hay que poner también un director, un gerente, algún administrador de la persona jurídica, o solamente la persona jurídica se puede hacer. Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta es cómo se hace la reparación del daño ambiental dentro del proceso penal peruano, por ejemplo, si hay una contaminación, la mortandad y todo más. Y para ti, Silvia, me gustaría preguntar algunos puntos. Y el primero es si es posible, no sé si ustedes tienen, los buques han que usar unos dispositivos de GPS
de identificación, y si es delito ingresar en la área marina, o que no sea, si esto sirve de prueba en el proceso penal, si ustedes consiguen usar estos dispositivos, y si un buque está sin dispositivo de GPS, si esto es delito o no, porque tenemos aquí en Brasil un fallo, una decisión de la Corte Suprema, porque tenemos aquí un delito que se dice que es así más o menos, descumplir obligación relevante ambiental. Y aquí, en un caso de un buque que estaba sin este dispositivo de GPS o estaba desplegado, no sé, se ha condenado por este delito. Esto es la primera pregunta del dispositivo de GPS, si sirve como prueba y todo más. Y la segunda pregunta es si ustedes utilizan también los tipos de blanqueo de capitales y también de criminalidad organizada, y si en esta temática marina han conseguido responsabilizar de alguna forma el que compra esto, porque en general son pescadores pequeños, chiquitos, que trabajan para buques más grandes o que venden para grandes consumidores así. Entonces, estas son las preguntas, y si alguien quiere después, puede ligar su micrófono o hacer por el chat. Muchas gracias y aguardo las contestaciones primero por Ana. Sí, Luciano, mira, respecto de la primera pregunta, no, acá en Chile no es necesario hacer una doble imputación, es suficiente el responsabilizar a la persona jurídica y llevarla efectivamente a juicio y eventualmente tener una condena. No es necesario el imputar a una persona natural conjuntamente con una jurídica, pueden ser separados. También puede ir juntos, pero no es un requisito. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo opera lo de la reparación ambiental? Acá en Chile está establecida primero una salida alternativa, en que tal vez podría llegarse a un tipo de salida de esta, que es la suspensión condicional del procedimiento, en que se ponen determinadas condiciones, por ejemplo, no sé, cierra el vertedero, no sé, plante un bosque, y se le da un plazo para poder hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de actuar coordinadamente con la institución administrativa que ve esto, que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Y efectivamente la comunicación que hemos tenido, al menos en mi caso personal, en varias investigaciones, con la Superintendencia y la Fiscalía es trabajando juntos y coordinados. Entonces, ¿qué ocurre? Yo busco una pena, generalmente las normales del código, no sé, 61 días, 540 días, y la superintendencia busca por su lado la reparación del medio ambiente conforme a su propia normativa. Entonces, en el fondo, no siempre nosotros directamente la alcanzamos, aunque podemos, sino que normalmente también se puede dar, y que es lo que ha ocurrido, las dos instituciones trabajando de forma paralela y coordinada. Así que de esa forma operamos. Pero esta participación de la superintendencia se hace en el proceso penal o en un proceso administrativo apartado independiente? Aparte e independiente. Pero sí, yo he ocupado en algunos casos las personas que trabajan en la superintendencia para verificar que mis condiciones las cumplan. Yo soy abogado y soy muy respetuosa de quienes tienen especialidades técnicas. Entonces, si de repente me dice una empresa, mire, vamos a limpiar esta bahía y no van a tener metales pesados, ¿cómo lo mido? Entonces yo lo que he ocupado sí es personal técnico de la superintendencia que lo traigo para la causa mía para que me certifique. Y ellos me certifican como un ente independiente. Pero son investigaciones distintas. Hola, no sé si me cortó. Ahora sí. A mí también se me cortó, pero creo que volví, creo. Bueno, Sí, pero sí. son caminos distintos, pero a veces nos cruzamos estos caminos, como ocurre con los caminos. Así que sí, trabajamos de forma coordinada, pero con investigaciones distintas, formulación de cargos distintas, sanciones distintas, pero tratando de ir por la misma dirección. Qué bueno, gracias. Silvia. Sí, Luciano, en el caso de Perú, no es un delito ingresar a un área natural protegida. Lo que es delito es realizar la extracción. Pero ¿qué es lo que sucede de acuerdo a la Ley General de Pesca? No todas las embarcaciones están obligadas a tener GPS.
solamente determinadas embarcaciones. Por ejemplo, lo que nosotros denominamos embarcaciones de menor escala, cuya extracción se puede producir desde la milla 3 hasta la milla 10 o desde la milla 3 para adelante, y obviamente las industriales están obligadas a tener este GPS, ¿no? Que luego está controlado por la entidad administrativa y que a través de su sistema satelital pueden monitorear y saber si es que están realizando actividad extractiva de acuerdo a las velocidades de pesca o de travesía que estos transmiten, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hemos hecho cuando hemos ido a la isla, obviamente, con nuestros buques sí podemos determinar, o con las patrulleras podemos determinar dónde se encuentran realizando actividad extractiva. En ese momento se toman las coordenadas, se colocan en el acta y esas sirven de prueba para luego esto, ¿no? En el proceso penal, ¿no? También vamos premunidos, ya digamos que ya hemos operado bastante tiempo y nos hemos distribuido. Por ejemplo, en el caso de la Marina es la que se encarga de todo lo que es la filmación, ¿no? Porque ya ha sucedido muchas veces que la palabra de la autoridad, desgraciadamente, no tiene el valor que debería dársele, ¿no? Y ahora todo es que tiene que ser filmado, fotografiado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para que quede evidencia de lo que se ha suscitado, ¿no? Obviamente las actividades de extracción es difícil poder obtener, digamos, tendríamos pues que bajar o descender, bucear y poder tomar, pero podemos ubicarlos en un lugar, las personas o los buzos, bueno, tienen sus trajes y allí podemos hacer, y esto es incorporado al proceso penal, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta respecto al blanqueo de capitales, bien, sí, nosotros sabemos que esto es lo que se produce. Sin embargo, digamos que en nuestras autoridades no realizan una acción de fiscalización que permita determinar que efectivamente este recurso no ha sido extraído de estas zonas de repoblamiento, que son las únicas zonas en las que puede haber. Si se controlara, porque sí está establecido, pero no es hecho, si se controlara lo que se siembra, obviamente sabríamos qué es lo que se cosecha y así podríamos determinar que no todo viene de estas áreas de repoblamiento. Sin embargo, eso no se hace. Es una declaración jurada que ellos presentan de lo que habrían, ¿no? De lo que habrían cosechado, y así, digamos que van blanqueando este recurso que viene de estos otros lugares, ¿no? Pero nosotros hasta ese momento no hemos logrado obtener ello. Obviamente lo hacemos únicamente respecto de la extracción y por eso venimos trabajando en estas mesas de trabajo de las que les había comentado, con la intención de precisamente de realizar ese trabajo coordinado, que nos permite en el tema de prevención a nosotros insistir con las entidades administrativas que son las competentes en la materia de, digamos, de hacer un control mucho más eficiente, ¿no? Para evitar precisamente esta situación de ilegalidad o que, digamos, que termine legalizándose una actividad que es a todas luces ilegal y que perjudica a nuestro país y que incluso genera problemas en el caso del extranjero, porque ya muchas veces se ha comentado este tema, de que si la comunidad europea, por ejemplo, supiera que la extracción se realiza en áreas que son bancos naturales, lo cual está prohibido, puede acarrear sanciones a nuestro país, ¿no? Silvia, solo una duda. En esta materia de prevención de los fiscales chilenos, porque por lo que, perdón, peruano, por lo que comprendí, ustedes tienen solo la demanda penal, solo el proceso penal, no tiene funciones administrativas ni funciones civiles como nosotros tenemos acá, con posibilidad de ingresar con acción civil en Brasil. Pero, por ejemplo, si tú miras que una autoridad administrativa no está haciendo su trabajo, había que cambiar algo de esto, como por ejemplo investigar lo que se siembra y lo que se cosecha en la cuestión de estos recursos marinos. Los fiscales tienen la posibilidad de hacer algún tipo de acción, recomendación
algo que no sea penal, pero que se obligue a la autoridad a trabajar con aquello, o solo si le imputa algún tipo penal de omisión o de como por ejemplo, de, no sé cómo se llama en español, que es el prevaricación, no sé si es el mismo termo que se usa. Solo se sigue, solo hay como seguir por la vía penal, o ustedes tienen como ingresar con alguna medida contra la autoridad administrativa o hasta contra el Estado para que el Estado cambie su modo de hacer. Con respecto a la función de prevención que nosotros cumplimos, o sea, esta culmina con exhortaciones, recomendaciones, ¿no? Y obviamente, si nosotros detectamos que en efecto se ha producido una omisión de deberes funcionales, el delito que se va a denunciar es de omisión de deberes funcionales, pero no son de conocimiento de los fiscales especializados en materia ambiental. No obstante, sí tenemos tipos penales para el caso de los funcionarios que otorgan ilegalmente derechos, ¿no? En cuestiones ambientales. Sí tenemos un tipo penal que está establecido en el artículo 314 de nuestro Código Penal y que sí son acciones directamente que son realizadas por los fiscales ambientales y que nosotros seguimos esas investigaciones y esas causas, ¿no? En el caso de Piura, por ejemplo, nosotros tenemos sí a funcionarios, no del área, no de temas acuáticos ahora, pero sí en el tema forestal, por haber otorgado permisos en contrario a las normas existentes, ¿no? Entonces, estas exhortaciones son como algo para comprobar el dolo del funcionario, su omisión. Algo preventivo en el sentido de demostrar, mira, si no haces esto, pues está comprobado su dolo en esta actividad, algo así. Claro, o sea, puede ser utilizado precisamente para acreditar el dolo, ¿no? Que es lo mismo que nosotros hacemos en temas de prevención, por ejemplo, cuando declaramos o archivamos un caso de aquellas personas que habrían realizado alguna extracción, pero que por los volúmenes, digamos, consideremos que no es un tema que debería ejercerse la acción penal, pero sí, por ejemplo, realizamos la exhortación, porque en otra oportunidad que suceda lo mismo, eso nos sirve a nosotros para acreditar el dolo, para poder decir, tú ya sabías, conocías las normas, sabías que tenías que tener esto y no lo hiciste. Igual pasa con el tema de las autoridades, ¿no? Si uno le exhorta y él no cumple, entonces eso luego finalmente puede servir en el proceso de omisión de deberes funcionales para acreditar el dolo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. No he visto nada en el chat. Yo quería preguntarle a Ana María algo. Ana María, tú dijiste que se permitía el decomiso. Bueno, nosotros también hacemos incautaciones, pero dice, y eso puede quedar para nosotros. ¿Te referías a la institución? O sea, ¿queda para el Ministerio Público o queda para el Estado? Porque aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros incautamos y ponemos a disposición de una autoridad, pero no queda en nuestra institución. Digamos, sí, va al Estado y el Estado dispone finalmente, ¿no? En Brasil pasa esto también, Silvia. Nosotros podemos aprovechar de la situación. Ajá. No, acá en el caso de Chile es para el Estado. Nosotros en el sentido de bodegaje pasa a nuestra bodega, pero después de ahí tenemos que pasarlo a las instituciones del Estado, tesorería lo remata, hace lo que corresponde. Pero, o sea, físicamente entra en nosotros, pero no es realmente del Ministerio Público. Así que no, esto pasa al Estado. Ya, ok, gracias. Amigos, ¿más alguna cuestión, alguna inquietud que quieran preguntar a nuestros ponentes, hacer alguna contribución? Bueno, si no tenemos, me gustaría cerrar este webinar y así registrar personalmente con Ana y con Silvia la alegría que es que yo tengo en ver cómo las fiscalías en todos los países latinoamericanos y especialmente sudamericanos han crecido en sus atribuciones, en sus trabajos. Creo que junto con Scalopi, con otros, Silvia un poco más tarde, Ana también, que cómo ha sido bueno ver que la actuación fiscal en Latinoamérica ha crecido tanto. Y así creo que nosotros fiscales tenemos una
rol muy importante para hacermos acá en la defensa del ambiente. Y así seguimos trabajando juntos en eso. Y creo que si hay algo bueno se puede sacar de esta pandemia, se ha sido que nos vimos obligados a utilizarnos de estas herramientas que estaban disponibles, pero que no usábamos casi, y ahora podemos nos ver y cambiar estas experiencias también por el medio virtual, por este tipo de webinar. Nosotros vamos a regresar entonces con las actividades de los webinarios de la red año que viene, en marzo. Este ha sido el último del año por cuenta de las vacaciones y también preparación de temática. Y agradezco nuevamente a nuestras ponentes por esta disponibilidad y estar aquí en este webinar. Buenas tardes. Muchas gracias. Luciano. Buenas tardes. Y regreso ahora la palabra a Scalope para que haga sus consideraciones. Carlos Aguilar aquí quiere comentar algo. Perdona, no había. Carlos, puede comentar. Gracias, buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Aguilar, soy fiscal especializado en delitos ambientales en Colombia. Y pues, es un saludo muy especial y gracias por la invitación a este evento de mucha importancia. Además, soy el delegado de la Mesa Nacional de Pesca de la Fiscalía General aquí en Colombia. Escuchada la intervención de la doctora Silvia de Perú, pues, ¿me escuchan? Sí, ahora escucho. Sí, escucha. Gracias. Observo que la legislación peruana pues tiene mucha relación o mucha similitud con las normas colombianas. Aquí en Colombia también la Constitución Política de 1991 regula todo el tema en materia ambiental. De hecho, se dice que Colombia tiene una verdadera constitución ecológica por la dedicación y la entrega que le ha dado pues al medio ambiente y los recursos naturales. Además, pues aquí contamos en temas operativos contra la pesca ilegal con unos protocolos donde acuden a recibir estos casos todas las autoridades, incluyéndose la Fiscalía. Aquí ingresa, cuando llega la embarcación, la AUNAD, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Parques Nacionales Naturales, cuando la infracción o el delito se ha cometido en área protegida. También confluyen Migración Colombia, la Cancillería, los de Guardacostas y la DIMAR. No obstante, pues aquí la problemática, dada la posición geográfica de Colombia, pues está con el ingreso irregular de extranjeros a realizar faenas de pesca y sobre todo en áreas protegidas. Yo creo que de pronto a través de las noticias hemos observado el flagelo que está viviendo actualmente el santuario de flora y fauna de Malpelo, dada su cercanía con Ecuador, al estar muy latente ese peligro, es latente el ingreso, ¿no?, persistente de pescadores ecuatorianos a realizar faenas de pesca allí. Entonces, igualmente pasa en San Andrés, hemos tenido unos casos bastante álgidos, pues últimamente, dado esa problemática que se viene generando con los países vecinos al ingresar estas personas a realizar faenas de pesca. Sobre todo, pues me preocupa en el tema de Ecuador, el tema del santuario de flora y fauna de Malpelo, dado el ingreso frecuente de pescadores extranjeros, donde ellos regularmente pues ingresan al santuario, posteriormente son capturados. También existe la modalidad de nodrizas, como comentaba la doctora Silvia, para extraer recursos pesqueros. Entonces, la pregunta va dirigida, para no ahondar más, no profundizar más, puesto que en realidad es un tema bastante amplio. De hecho, pues acabamos de hacer un simulacro virtual aquí en Colombia sobre cómo las autoridades deben actuar frente a un caso de pesca ilegal. Pues además de ello, pues contamos con varios delitos. El Código Penal colombiano cuenta con una gama de delitos ambientales. Entre ellos está en el artículo 335, la ilícita actividad de pesca. Pero ese delito pues va ligado a otro delito que se llama invasión de áreas de especial importancia ecológica, que es cuando realizan ese aprovechamiento de recursos pesqueros en áreas protegidas. Además de eso, pues viene también posiblemente el daño ambiental cuando se produce aleteo de tiburón y las demás conductas que surjan. Pero la preocupación mía la pregunta mía más bien va dirigida a establecer cómo realizan o coordinan en Perú, en Chile o en Brasil
operativos conjuntos con autoridades extranjeras para evitar pues, para que cese esa actividad de extranjeros incursionando en aguas, por ejemplo, colombianas, en este caso, porque la verdad que es una problemática bastante álgida. Eso es notable y persistente el ingreso de estos pescadores ecuatorianos, de jamaiquinos, bueno, dependiendo, panameños, etcétera, a aguas jurisdiccionales colombianas a realizar faenas de pesca que cuando no son capturados, pues finalmente ese recurso pesquero pues va a ser comercializado en los países de origen, es decir, en Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, allí el problema, el quid del asunto es ese, o sea, porque pues es frecuente el ingreso, entonces, ¿cómo manejar a través de la red o a través de poder hacer unos acuerdos binacionales o multinacionales, bilaterales que podamos erradicar de manera conjunta esta actividad de pesca pues, en nuestros países, porque en realidad es muy preocupante la situación que estamos viviendo. Pues básicamente eso es lo que yo quería manifestarles, espero que me haya hecho entender, pero sí quisiera dejar eso sobre la mesa. Muchas gracias. Luciano, Gracias, ¿você vai comentar? No, puede ser tú y después pasa para Ana y Silvia comentar también. Queria comentar que em Brasil é uma configuração geográfica em las puntas de las fronteiras de la orla, que aí não há problema, porque não há pescadores aí. Não é contínuo. Por uma situação geográfica não temos este problema. Só temos problemas com pescadores de grande vulto, com navios muito grandes, mas isso já se ha passado. Então, não temos assim sítio na fronteira que seja comum. Por isso, não temos este problema mais assim de grande. É isso que queria comentar. Silvia e Ana. Okay. En el caso bueno de Piura propiamente, yo tampoco estoy en la frontera, ¿no? Por ejemplo, pero sí la Fiscalía, por ejemplo, de Tumbes, últimamente ha tenido muchos problemas con este tema de la extracción de tiburón, ¿no? De aletas de tiburón y el aprovechamiento, bueno, finalmente de los cuerpos de estos animales. Entonces, y la procedencia es Ecuador, ¿no? Entonces, se han digamos, radicalizado los operativos desde este lado, pero también sabemos que a través de la coordinación nacional se vienen haciendo esfuerzos para poder coordinar con las autoridades de Ecuador y poder hacer ese trabajo conjunto, ¿no? Porque en realidad viene de allá, pero termina también y se comercializan en nuestro país. En el caso de Perú, por ejemplo, sí tiene acuerdos binacionales, sobre todo en el tema de fauna, y vienen trabajando, por ejemplo, Colombia y Perú ya incluso han realizado algunos operativos en temas de fauna. En pesca no es sabido, pero presumo que igualmente se van a poder hacer esas acciones de manera coordinada, ¿no? Ahora, las facilidades del tema de la informática nos permite de repente poder realizar ello, ¿no? No obstante, también tenemos nuestros organismos de cooperación internacional que obviamente que esto genera, digamos, un mayor... no es tan fácil una coordinación como sí pasa cuando nosotros las autoridades internas cogemos el teléfono y decimos, bien, yo sé que la embarcación, los buques están acá en la zona norte, ¿sabes qué? Quisiera hacer un operativo. Ellos inmediatamente se ponen, nos podemos trabajar y en 2 días podemos incluso realizar un operativo. A nivel internacional es un poco más difícil, pero creo que se hacen los esfuerzos para lograr que hagamos este trabajo coordinado, ¿no? Bueno, respecto de Chile, la verdad es que la situación fronteriza del mar, nosotros tenemos frontera marítima con Perú, no tenemos con nadie más.
Y la verdad es que ahí en general nos coordinamos bastante bien. El problema que Chile ha tenido en cuanto a fronteras es por las 200 millas marinas con los barcos que vienen del lado de Asia, que yo me imagino que también Perú tiene ese problema. Y ocurrió la semana pasada que venían 4 barcos factoría, no sé si eran chinos o japoneses, me puedo equivocar, no quiero generar un problema internacional, pero era del lado de ese lado de Asia y llegó al límite de nuestra línea de protección marítima y la Armada chilena los fue acompañando gentilmente en su ruta, vigilando desde el borde del límite para que no pudieran pasar al menos hasta nuestra zona económica exclusiva. En la parte más al sur, cerca de la Antártida, también hemos tenido algunos problemas por la misma razón, pero también con el beneficio de que las nuevas leyes son más duras y que por lo menos en esa área ya nos ha permitido con mayor firmeza proteger las ballenas, que antes también era un problema grave porque efectivamente desde Asia venían mayoritariamente a cazar ballenas acá en la costa chilena. Pero se ha ido perfeccionando y también el trabajo, al menos respecto de Perú, ha sido ahora mucho más fluido que antes. Así que yo encuentro que estamos en mejor posición en comparación a 10, 15 años atrás. Agregando a lo que decía Ana María, me hizo recordar efectivamente el tema de los barcos factoría. Hace aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio, tuvimos ese mismo problema y no eran 4 barcos, eran como 200 barcos, 300 barcos chinos, ¿no? Que habían venido incluso de donde tenían digamos, la información por Ecuador y que se habían acercado incluso a las Islas Galápagos, luego vinieron a Perú y luego fueron con rumbo sur, ¿no? Entonces igualmente le pasó a Chile, igualmente le pasó, ¿no? Entonces sí hay problemas de eso que se vienen trabajando por la pesca ilegal, la no reglamentada, la no declarada. Igual se vienen realizando los esfuerzos para tratar de frenar esta pesca que se realiza en aguas internacionales y que va más allá de nuestras jurisdicciones, ¿no? Bueno, excelente. ¿Algún colega más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, yo paso a Scalope para hacer el cierre del webinar nuestro. Scalope, tú estás con la palabra. Não poderia cerrar. Quero agradecer a Priscila, minha assessora, esta, se pode dizer, a chica muito inteligente que nos ajuda e que está aqui. Também agradecer, e é uma alegria ver de novo Ana Maria Aldana, nosso grande contato com Chile. Com Chile, sim, isto é muito bueno. E rever Silva Rumiti e meu amigo Luciano Furtado, companheiro de luta por la integração. Temos umas novidades em este ano que vem. E aproveitando aqui, Silvia, também falando que temos que fazer a sucessão da direção da rede, não é? Eu, tu e Luciano também queremos passar a outros, né? Estamos falando com várias pessoas que queiram, Ana Maria e outros, e continuamos a apoiar também. Muitas graças, excelente apresentações e ponências que estão gravadas, que nos interessa muito. Normalmente, o tema pesca, nós aqui em Brasil tratamos muito em interior, né? Em los rios, normalmente. Pero quem cuida de la pesca oceânica, quando há, são nossos colegas do Ministério Público Federal também, né? Pero tratamos, quando se trata de la playa, próximo de la terra, aí tratamos nós outros do Ministério Público provinciais ou departamentais. E me encanta muito, porque agora hoje é descoberto uns operativos e sítios e também atribuições, roles de las fiscalias, o que é muito importante para o nosso trabalho. Muito agradecido, encantado de vê-los. Cerramos e volveremos em março.
Um abraço. Muchas gracias a todos. Abrazo, hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias a todos. Chao, chao, chao. Gracias. Graças, Carlos. Graças, Antônio, que está aí. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo.